Entonces, hemos hablado de la primera tipología, la tipología clásica sobre el Estado. Hemos pasado de ahí a las formas de gobierno y vamos a volver a los tipos de Estado. Ya de una manera más contemporánea, podemos hablar de Estado unitario. Ahí el ejemplo es el francés. En el caso peruano también se dice que somos un Estado unitario y descentralizado. Está el Estado federado, que un caso paradigmático son los Estados Unidos, y está la Confederación, un caso paradigmático es Suiza, ¿no? El Perú es un Estado unitario, pero también en su historia ha tenido diferentes experiencias. Nosotros fuimos parte de una confederación, la Confederación Perú-Boliviana, liderada por Andrés de Santa Cruz, que estuvo vigente del año 36 al 39, donde había un Estado norperuano, un Estado surperuano y Bolivia, ¿no? Tratando de formar a través de 3 constituciones y una constitución común un Estado confederado. Entonces, ese es un criterio, digamos, muy fácil, que no requiere mayor análisis para saber cuándo un Estado es unitario, federado, confederado, ¿no? Hay otro tipo de criterios para ver las formas de Estado, ¿no? Está el criterio histórico y el criterio de expansión frente a la sociedad. Si hablamos del criterio histórico, normalmente se ha dicho que ha habido el Estado feudal, el Estado estamental, el Estado absoluto, el Estado representativo, ¿no? Donde vivimos ahora es en el Estado representativo, ¿no? El Estado democrático, donde hay ciudadanos, donde hay participación de la ciudadanía, no es un Estado que debe representar a una determinada sociedad, ¿no? Diferente al Estado feudal, donde era la autoridad del rey, y el rey tenía súbditos, no tenía ciudadanos, ¿no? O el Estado estamental, donde estaba dividido el Estado con autoridad en diferentes estamentos, ¿no? Y algunos dicen que otro tipo de Estado histórico es el Estado socialista, ¿no? Que tenía otra lógica. Si quieren profundizar en estos aspectos, la lectura de Bobbio es muy buena, la teoría general del Estado. Otro criterio para ver las formas del Estado es la expansión frente a la sociedad. Es decir, si es un Estado totalitario, si es un Estado máximo, un Estado mínimo. ¿A qué me refiero con expansión? ¿Qué tanto influye o qué tanto interviene en la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Un Estado que casi no interviene, que garantiza ciertas reglas, etc., es un Estado mínimo. Un Estado que trata de garantizar derechos sociales, que trata de pautar muy claramente la vida social, es un Estado máximo. A simple vista puede parecer que el Estado mínimo, que se mete menos en la vida de los ciudadanos, es mejor, ¿no? Pero no necesariamente es así. Ahora vamos a pasar a hablar del Estado neoliberal y el Estado de bienestar. Pero antes vamos a hablar de otro criterio que también tiene que ver con el Estado máximo y el Estado mínimo, que es el criterio religioso. Hay estados confesionales y hay estados laicos. Tiene que ver con este criterio de expansión frente a la sociedad. El Perú debería ser un Estado laico. En verdad se supone que es un Estado laico que privilegia a la Iglesia Católica por la historia y por el aporte a la Constitución de la nación, pero en la práctica todavía hay mucha influencia religiosa en las entidades del Estado, en determinadas decisiones de políticas públicas. Entonces no somos plenamente un Estado laico. Y con respecto a un criterio político, el Estado máximo podría ser el Estado de bienestar y el Estado mínimo el Estado neoliberal. Vamos a entrar aquí, ¿no? El Estado neoliberal es el que se extiende básicamente desde la década del 70. En el Perú se desarrolla sobre todo con el gobierno de Alberto Fujimori en la década del 90, ¿no? ¿Qué características tiene? Primero, surge de este principio del Estado mínimo, ¿no? Un Estado que no tiene que intervenir en la economía, que tiene que dejar a los actores económicos participar en el mercado, que se retira de la provisión de servicios, que mercantiliza ciertos derechos, es decir, la educación, la salud,
no son vistos como un derecho que tiene que ser provisto y garantizado por el Estado, sino que se puede dejar al mercado. Entonces se convierte en una mercancía, ¿no? El Estado neoliberal tiene un énfasis en la protección de la propiedad privada y en la promoción de la inversión privada. Evita, por lo general, que haya inversión pública, evita que el Estado tenga un rol empresario y trata de dejar que los actores económicos vayan resolviendo los problemas en la sociedad bajo una idea de que el mercado regula, ¿no? Esta idea de la mano invisible del mercado, que tienen mil problemas y mil objeciones, pero bueno, vamos a dar primero esa definición. Y por otro lado estaría el estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar se consolida en Europa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Europa queda muy afectada por la guerra, varios países quedan destruidos, hay un proceso de reconstrucción, pero hay un proceso de reconstrucción con derechos sociales. Se empieza a pensar que el nuevo pacto que se establecía tenía que pasar por el ejercicio de derechos, el acceso a servicios universales, la educación, la salud, la seguridad social, y se toman algunos antecedentes que ya existían también en Europa, ¿no? La llamada República Social del Weimar, por ejemplo, que también recogía derechos sociales. Podemos hablar antes, incluso en Alemania, el gobierno de Bismarck, que era un gobierno conservador, pero que fue el primero que impulsó la seguridad social, ¿no? Aparentemente para evitar el avance de las fuerzas socialistas, para contener un poco las demandas obreras que existían en ese momento. Entonces hace un sistema de seguridad social que es recogido por el estado de bienestar. En América Latina se ha dicho siempre que Uruguay es el estado que más se ha parecido a este modelo, y desde muy temprano, ¿no? Desde la década del 30. Después hay estados que garantizan más derechos que otros, Uruguay, Chile, probablemente Argentina, hay otros más rezagados, hay otros más neoliberales como México, Colombia, el mismo Perú. No se ha desarrollado una tipología de los estados neoliberales, ¿no? Hay recetas muy similares. De hecho, el Consenso de Washington quiso imponer una misma receta, un mismo plan a países con historias, realidades totalmente distintas, pero donde sí se ha teorizado es sobre el estado de bienestar, o welfare state, ¿no? ¿Qué características tiene el welfare state? Es un estado fuerte, hay una idea de ciudadanía social, de que tú eres ciudadano además porque ejerces derechos sociales, hay una preocupación por la provisión social desde el Estado, hay un esfuerzo por desmercantilizar los derechos y por intervenir en la sociedad para reducir las inequidades. Aquí el que ha escrito sobre estos tipos de estados de bienestar es Spin Anderson, que está en la bibliografía, está en los materiales del curso, y él identifica 3 tipos de estados de bienestar basándose en la calidad de los derechos, la estratificación social y las relaciones entre Estado, mercado y familia, ¿no? Estos son el modelo liberal, que básicamente se desarrolla en Estados Unidos en la época del New Deal, Canadá hasta ahora, Australia hasta ahora. Es un Estado que no es tan fuerte en la economía, un Estado que deja mucho margen de acción a los actores económicos, pero que sí garantiza ciertos servicios, ¿no? Está el Estado corporativo, que es un Estado, digamos, muy presente en la vida social, se toma como ejemplo a Francia, Alemania, Italia, y está el Estado de Bienestar Socialdemócrata, que es básicamente el que se ha desarrollado en los países nórdicos, ¿no? Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia, Noruega. Hay diferencias entre estos estados, ¿no? En unos se privilegia la universalidad y en otros la focalización. En los estados de bienestar más liberales se piensa que el Estado tiene que intervenir en la reducción de la pobreza, tiene que focalizar sus recursos en determinados sectores y de esta manera también estratifica de alguna manera la sociedad, ¿no? Hay los que se proveen de servicios de manera privada y hay los que por estar en una situación de pobreza son socorridos, digamos, por el Estado, ¿no? Para Spin Anderson esto puede crear un cierto estigma, ¿no? Y una cierta estratificación permanente.
Pensemos lo que pasa en el Perú con los programas sociales, por ejemplo, donde hay población que tiene décadas con programas sociales que no sale de la pobreza, pero termina teniendo un cierto estigma, ¿no? Ellos reciben los programas para pobres, mientras el resto de la población recibe otro tipo de servicios. Del otro lado está el modelo universalista, que es el modelo sobre todo de los países nórdicos, que está mucho más basado en la idea de solidaridad y de reducción de las inequidades. Entonces, ¿qué te dice? Ricos y pobres tienen que tener un sistema gratuito de educación y de salud. No importa si tienes mucha plata, si no tienes plata, esto tiene que ser universal, porque creas un sentido más fuerte de comunidad, fortaleces los lazos entre clases sociales, promueves además un espíritu mucho más solidario, porque los que más tienen aportan más para los que menos tienen, pero los que menos tienen también aportan. O sea, todos aportan, pero en un sistema que trata de, a partir de los impuestos, a partir de la intervención del Estado, equilibrar mucho más la sociedad, ¿no? También se diferencian en la idea de desmercantilización. En los países escandinavos se ha venido pensando hace mucho tiempo cómo desmercantilizar los derechos, que se ha hecho, digamos, en gran medida, y un paso más que es cómo desmercantilizar el trabajo, que esa es la base, podríamos decir, del capitalismo, ¿no? El trabajo como una mercancía. Entonces en los países escandinavos dicen, tenemos que garantizar a través de la seguridad social, de los seguros de desempleo, de las oportunidades laborales, que el trabajador pueda decidir dónde y en qué momento trabajar, que tenga mucho más facilidades para cambiar de trabajo, que tenga más facilidades para desempeñarse en lo que desee, y que en el caso que por alguna razón pierda el trabajo, pueda seguir manteniendo un cierto nivel de vida, ¿no? Mientras que los anglosajones tienen más alejado este concepto de desmercantilización del trabajo, no entran tanto ahí, ¿no? Ese es un tema, digamos, del mercado. Pero en todos los casos el welfare state trata de garantizar salud, educación, seguridad social, y no solo deja que los actores económicos decidan lo que va a pasar en la sociedad, ¿no? Bueno, con esto ya hemos hecho una mirada bastante rápida de lo que es el Estado. Hemos hablado brevemente sobre sus orígenes, hemos dicho qué es lo que estudia la teoría del Estado, hemos hablado de la tipología clásica, hemos hablado de otros tipos de Estado, hemos hablado de las formas de gobierno, que no son solamente el gobierno del Estado, sino que determinan las estructuras de ese mismo Estado, porque un gobierno parlamentario tiene que ver con una estructura del Estado determinada, un gobierno presidencial tiene que ver con una estructura del Estado determinada, y ahora más bien hemos visto, para terminar esta parte, las diferencias entre el Estado mínimo y el Estado máximo, ¿no? El Estado neoliberal, el Estado de bienestar, etc., con lo cual más o menos cubrimos las tipologías del Estado y las formas de gobierno. Pasamos entonces, para terminar, a las características del Estado peruano.